Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a este viaje a la conciencia. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y se trata de el miedo a la muerte y el miedo a morir que tenemos los seres humanos. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Pues bueno, y les decía que hoy vamos a tocar este tema, ahora que va a ser Día de Muertos. Creo que es una buena oportunidad para revisar todos estos miedos que nosotros como seres humanos tenemos. ¿Ok? Pues bueno, para las personas que no me conozcan, mi nombre es Bruno Caballero. Yo soy muchas cosas, soy terapeuta en hipnosis, soy coach de vida, guía de conciencia, soy un Sherpa. A mí me gusta denominarme así porque soy la persona que lleva a otra persona a descubrir, a llegar a ese lugar desconocido, a la cima de su montaña. Me gusta pensar en mí como un despertador continuo y un ayudador de almas a que encuentren su razón de ser y su lugar en el mundo y puedan brillar con todo el esplendor que tienen por dentro. Una vez más, gracias por estar aquí. Perdóname si tú de repente escuchas algunos conceptos que yo maneje aquí, si son muy fuertes. Pues bueno, estos son conceptos que yo he deducido derivado de todos los libros que he leído, de la información que me llega por medios canalizados, y de ahí me formo mi propia opinión. Hago mucha investigación para hacer esto. Entonces la idea es compartirlo contigo, que tú crezcas y que comprendas el mundo de una manera diferente y más amorosa, menos envenenada. Bueno, pues ese soy yo. Una vez más, gracias por estar aquí y vamos a empezar con este programa. Entonces, hola Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, gracias por manifestarte, porque ya tenía mucho tiempo de no saber nada de ti. Gracias por estar aquí. Ok, este miedo a la muerte envuelve muchas cosas, muchas cosas. He tenido muchos comentarios acerca de esto y he tenido experiencias propias, cercanas y lejanas con respecto a esto, y de eso va a tratar este directo. Entonces tiene muchísima información, por lo cual me voy a ir súper rápido. Entonces voy a empezar hablando de que, como siempre he hablado en todos los directos, nosotros no hemos dejado de ser criaturas de las cavernas. La biología del ser humano no avanza tan rápido, no evoluciona tan rápido biológicamente como lo hace social y tecnológicamente, por lo cual tenemos que arreglárnosla viviendo en un mundo del futuro con un cerebro de hace muchísimos miles de años. ¿Ok? Entonces el miedo es esa parte automática que nos permite la supervivencia. Nos permite sobrevivir en el mundo, y estos miedos están impresos en el inconsciente, y estos se disparan cada vez que existe algo que pone en riesgo nuestra vida. ¿Okay? Nuestros ancestros murieron tratando de conseguir una cueva nueva y vieron morir a otros de su clan, seres queridos, compañeros, amigos, la pareja, tal vez los hijos. Por eso es que esta parte del morir, y en sí los cambios, y más el cambio más
fuerte que experimenta el ser humano, que es la muerte, causa tanto miedo? El ser humano en realidad, el ser humano velado, silvestre, el que no tiene conocimiento de nada, realmente no sabe qué sucede en la muerte. Por eso da miedo, sufre y llora cuando un ser querido deja de vivir. ¿Por qué es esto? Es una puerta hacia lo desconocido. Pero quiero compartirte mis puntos de vista con este respecto. Yo he hablado mucho de la Matrix y de la dualidad y de las reencarnaciones. Cuando nosotros regresamos a la rueda de reencarnaciones, según las creencias hindús, regresamos a reparar los errores cometidos en la vida pasada y los resultados del karma, voy a exponer mis puntos de vista al respecto de esto y bueno, son personales, ¿no? Nosotros estamos en un viaje de ida y vuelta continuo, ¿no? Como el día y la noche. Todo en el universo es cíclico, todo es un ir y venir, lo dice el Kybalión en una de sus leyes, la ley tanto de la causa y el efecto como de la ley del ritmo. Todo avanza y retrocede. Esa ley está en el Kybalión. Entonces, algo parecido, haz de cuenta que estás yendo al trabajo y de vuelta a casa. Eso es más o menos una analogía de lo que sucede, pero imagina que en un momento dado te olvidas que tienes una casa y te quedas en el trabajo, que tienes una hija, que tienes una familia, hijos, parientes, etc. Y solamente te quedas en el trabajo. Yo quisiera que tú pensaras que esto es como un trabajo. Estamos en las horas de oficina. Sin embargo, nuestro hogar está en otro lugar. Entonces, tú piensas que esto es todo lo que hay, y es lo que nos han entrenado a pensar dentro de la Matrix, que esto es todo lo que existe. En mi terapia, yo siempre pido que el paciente me cuente los sueños, porque para mí tiene una relevancia importante. Creo firmemente que los sueños de alguna forma rasguñan información muy importante de varios aspectos de la persona. Son informaciones que tienen que ver con el futuro, los posibles escenarios. Esto lo conocemos como una premonición. Y son eventos que tienen lugar en otros ámbitos distintos de realidad. Por eso siempre les pido a mis pacientes que anoten en una libreta todo lo que está sucediendo en sus sueños y qué es lo que ven en los sueños, porque estos sueños tienen significados arquetípicos, que son significados estándar para el ser humano desde hace mucho tiempo. Ok. ¿Y por qué les pido que los anoten? Porque cuando anotan, cuando tú escribes, mueves distintas áreas del cerebro. ¿Okay? Voy a tratar aquí varios temas que tienen que ver con el miedo a morir. Entonces, el primero que quiero tratar es el olvido. Nosotros, cuando regresamos a esta realidad, olvidamos quiénes somos en realidad. De alguna forma, olvidamos nuestra historia, olvidamos nuestro potencial, olvidamos quiénes somos. Y llegamos aquí con el USB borrado. Entonces, eso es lo que nosotros en nuestra, vamos a llamar así, en nuestra ignorancia, venimos a sanar. ¿Okay? Entonces, dicho esto, el olvido es la primera parte de este miedo de la muerte.
¿Okay? En la cultura hindú existe la idea de la rueda de reencarnaciones, como lo había mencionado, el samsara, el karma y el dharma. Y también existe la idea del maya, que es la ilusión del mundo real, lo que nosotros comprenderíamos el día de hoy como la Matrix. Entonces, aquí hay dos líneas de información. Regresamos gracias al karma, en el que regresamos para enmendar los errores que hemos cometido en una vida anterior, en la vida que acaba de terminar. Pero ¿qué es el karma en sí? Muchas personas malentienden esto, o se han malentendido últimamente como que tiene uno que pagar cosas, y no es completamente la idea del karma. La idea del karma es la causa y el efecto. Y esto es muy importante porque lo que nosotros estamos viviendo en el momento actual es el efecto de una causa anterior. Lo que hicimos en la vida a la hora de dejarla y revisarla, eso es ese es el motivo del análisis, para resarcir de alguna forma de expresarlo los daños que hemos provocado. Entonces para eso habremos de reencarnar. Pero en la nueva vida cometemos nuevos errores. ¿Por qué? Porque al olvidar, al tener esta parte del olvido en el renacimiento, cometemos nuevos errores. Entonces regresas, cometes nuevos errores, entonces tienes que regresar más adelante a resarcir esos nuevos errores que cometiste. Entonces esto genera la rueda de reencarnaciones. En el karma, primero vienes a reparar algo que se dañó en el pasado, algo que hiciste se dañó en el pasado, y vienes a reponerlo, a repararlo. Luego viene el karma que tú acumulas en la inconsciencia. O sea, no te das cuenta, cometes nuevos errores que son los que vas a tener que resarcir en una vida futura, en la siguiente vida. Y también existe el concepto del dharma, que es las acciones que nosotros, vamos a ponerlo así, como las cosas buenas que nosotros hacemos en conciencia, y eso nos va a ayudar a avanzar en el camino espiritual. Esto podría ser como karma, el buen karma, ¿no? Estamos ganando puntos. Entonces esta parte genera una prisión de reencarnaciones y reencarnaciones, y eso es la rueda que nos mantiene prisioneros en esta Matrix. Al final del directo voy a hablar de mi punto de vista con respecto a este concepto de estar encerrados en la Matrix gracias al karma. Si me da tiempo lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, ok, ¿cuál es el motivo específico por el cual reencarnamos y para el cual el karma es una herramienta muy efectiva? Ok, esta es mi opinión con respecto al karma y el samsara. El olvido al renacer es una característica muy útil de crecimiento espiritual, porque entramos en esta matrix de sufrimiento, que sería la analogía, como lo he mencionado antes, de un videojuego complicado en el que llegamos sin saber realmente mucho al respecto. Nos metemos al juego a jugar, pero no sabemos realmente hacia dónde vamos, no sabemos realmente quiénes somos, a qué venimos, ni cómo lo vamos a resolver. Entonces, no sabemos las reglas del juego.
no sabemos nuestras experiencias previas y además en este juego debemos despertar del sueño de la Matrix, descubrir el engaño, descubrir quién soy en realidad y escapar del laberinto de la Matrix de sufrimiento. Porque, como lo mencionaba yo en los directos de Matrix, uno es el creador de esa Matrix. Bueno, somos creadores colectivos de esa Matrix, pero eso es un tema de esos dos directos. ¿Ok? Entonces debo de descifrar el acertijo sin tener conocimiento de nada. De eso se trata esta vida del despertar. ¿Ok? El miedo a morir y la cueva conocida. Muchas personas que han visto mis directos saben de qué estoy hablando cuando hablo de la cueva conocida. Es un concepto que yo inventé, que yo creé y que yo utilizo mucho en toda mi práctica profesional, en toda la consulta y la asesoría también. Entonces, esto tiene un papel preponderante en desarrollar este miedo. Dice, bueno, ok, vamos a hablar un poco, en el directo de Matrix, hablaba yo de las 7 empresas que construyen la Matrix. Una de ellas es la educación, tiene varias ramificaciones, pero una de ellas, muy importante, de la educación es la religión. Esta religión tiene un papel preponderante en desarrollar el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque dice que, número 1, es un pecador, aunque no hayas hecho nada, ni aunque hayas acabado de nacer, ya eres un pecador. ¿Ok? Y a los pecadores, ¿qué les pasa? Se van al infierno. Entonces, ese es el concepto que nos inculcan desde pequeños, y entonces para un niño eso es muy dramático, es algo muy fuerte, ¿no? Entonces ellos no comprenden de analogías ni nada. Para un niño, si tú le dices tu alma va a arder en el infierno, y ellos ya se quemaron en la cocina, para ellos debe de ser una imagen muy terrible que toman como cierta. Ok, desde mi punto personal de vista, este concepto es un perfecto sistema de control. Mantiene a la gente en continuo pecado para mantenerlo en continuo perdón. Ya hablé del perdón en un directo, sí, creo que fue un directo. Y así te mantienes adherido a la doctrina. Si no te adhieres a la doctrina, entonces tu alma arderá por toda la eternidad. Y esto es un miedo que nos inculcan desde que nacemos hasta que morimos. Las estadísticas muestran que la religión católica tiene un incremento de adeptos en tanto la gente va aumentando su edad. Entre más viejos somos, más nos acercamos a la religión. ¿Ok? ¿Por qué es esto? Por miedo. Un adolescente de 16 años pues, difícilmente va a asistir a misa los domingos por propia convicción. No le interesa porque todavía no es parte de sus miedos inconscientes el miedo a morir. Pero conforme nos vamos acercando al límite conocido de vida del promedio de gente, entonces ese miedo se va acrecentando. ¿Ok? Nadie se quiere morir. ¿Por qué? Por incertidumbre. Imagínate algo. Imagínate tú que tú supieras la fecha exacta en que te vas a morir, la fecha exacta en que vas a dejar de vivir. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué pensarías? ¿Has pensado en eso? Si estás conectado, hazme llegar tus comentarios, quisiera ver.
Eh, ¿Cómo te sentirías de saber que en 10 años vas a dejar de vivir? ¿Cómo te sentirías cuando faltaran 5? Cuando faltara 1. A los 6 meses, si tú supieras que en 6 meses va a llegar tu muerte, ¿qué pensarías? ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te conducirías? Imagínate una semana antes del día de la fecha de tu muerte. Imagínate tú ahora, una noche antes. ¿Podrías dormir? ¿Qué pensarías? ¿Qué cosas hubieras querido hacer? Seguramente querrías hacer todo lo que no hiciste en años en pocas semanas, ¿no? Una semana, porque así en uno de los primeros directos hablo yo de la procrastinación. Y así somos. Dejamos todo para más adelante cuando ya no hay tiempo. ¿Ok? Entonces, si tienes hijos, imagínate qué pensarías si tú tienes un hijo pequeño, o que tiene necesidades especiales ese hijo. ¿Qué pensarías de dejarlo atrás sin tu ayuda, sin tu protección, sin tu compañía? Yo he pensado, y ese es el temor que yo tengo, y aunque tengo un entendimiento distinto de todo esto de la muerte y la veo como una especie de liberación, me preocupa saber qué sucederá con mi hijo, porque mi hijo tiene necesidades distintas. Hola madrina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Entonces, este es el ego y estos son los apegos. Todos tenemos miedos, todos tenemos apegos, todos tenemos algo que no queremos dejar ir, porque nos hace sentir bien, porque es parte de nuestra vida. Vamos a retroceder un poquito en la historia del ser humano y vamos a ver cómo ha sido la muerte a través de las épocas para entender un poquito más por qué nos da tanto miedo. Ok, desde la época de las cavernas, la muerte ha sido algo desconocido para la gente, para el ser humano ha sido un enigma. De repente pasa algo y tu compañero de cacería ya no se mueve, ya no pasó algo, ya no está, ya no tiene ánima, ya no tiene esa energía, ya no tiene algo, quedó el puro cuerpo, sin ese algo que lo hacía vivir, pero pasó algo para que ese cuerpo ya no tuviera la vitalidad. Es cierto, esto es cierto, la mayoría de los neandertales morían en cacería, comidos o lastimados por un animal, lo cual, ¿qué era? Era doloroso y era dramático, y además era esa incertidumbre de salir a cazar, pero no saber si vas a regresar. Entonces era el miedo de ir a cazar un animal, pero no saber si te iba a pasar eso que le pasaba a algunos, que ya no les permitía seguir vivos. Entonces, además, si no morían en cacería, si los hería un animal salvaje con una mordida o un zarpazo, con una garra, morían por infección. Entonces, eso era una muerte muy dolorosa, muy lenta y muy difícil. Entonces, esa era otra cosa indeseable. Entonces, si
Los neandertales y las tribus antiguas peleaban por los territorios. Hasta la fecha se pelean por los territorios, los narcotraficantes se pelean por los territorios, los políticos se pelean por los puestos en el gobierno, en las corporaciones se pelean por un puesto del que se va a ir, del gerente o del que corrieron o X. Todo eso es territorio. Tu casa es un territorio, tu mujer o tu hombre es un territorio. Ajá. Lo que tú consideres como posesión, tu coche es un territorio. Ajá. Son territorios por los cuales tú peleas. Y entonces esa lucha por el territorio era una batalla. Y si los reyes antiguamente pues, se peleaban para conquistar otros países, otros territorios. Y entonces esto era otra vez una pelea que era incierta, era feroz, era dramática y era dolorosa, tanto para el que moría como para las personas, los familiares de las personas que morían en esas batallas. Si en algún directo, no me acuerdo en cuál, mencioné que una vez tuve una regresión a una de mis expresiones pasadas, en la que yo era un soldado y yo caía sobre mi costado derecho, no sé si herido o no, pero claramente veía cómo se acercaba un soldado, parece que era de la Segunda Guerra Mundial, se acercaba a mí con un rifle de repetición, no sé si era una ametralladora o algo parecido, y yo le extendía la mano diciendo que no disparara, y él disparó. Sentía como las balas entraban en mi vientre y causaban un dolor muy intenso que yo no había sentido antes. Entonces, todo esto ha creado mucho sufrimiento y mucho drama en la vida. O sea, la muerte en sí misma es un drama intenso por cómo se da. Hola Zaira, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar aquí. Entonces, por ejemplo, los seres humanos creamos lazos afectivos con las personas que nos rodean, nuestra tribu. Y esto, la muerte significa el rompimiento del vínculo con la otra persona. Eso significa la muerte. Si mi hombre se muere, entonces quedo desprotegida. Si mi mujer se muere, entonces mis críos mueren, porque el hombre en sí mismo no es capaz de cuidar a los críos. Si mi hijo se muere, y aquí están conectadas personas que han vivido eso, una parte de mí se está muriendo, es sangre de mi sangre y carne de mi carne, y eso es una parte mía que está muriendo. ¿Ok? El vínculo entre madres e hijos es el más fuerte que existe. Y si se da ese escenario, es horrible, es terrible. Esto produce el dolor más grande que existe. Y aquí yo lo he dicho muchas veces, el dolor sentimental, el dolor emocional, es tanto o más fuerte que el dolor físico. Porque el dolor físico, el cuerpo se sana y deja de doler. Una fractura o algo así deja de doler. Pero el dolor del alma queda como una herida que es muy difícil cerrar.
Es muy difícil cerrar. Entonces la muerte es sinónimo del dolor más grande que hay, la pérdida de una persona querida. Ok. Sí, como he dicho muchas veces, si existe en tu mente, existe, es real. La mente no diferencia de de la realidad mental de la realidad material. Entonces, volviendo al dolor interno. En otro directo del miedo, hablé de que el miedo y el dolor son las principales causas que mueven al ser humano para hacer algo o bien para no hacerlo. Incluso hablé de la mercadotecnia y cómo la mercadotecnia se vale de conocer los miedos de las personas para generar estrategias, no para vender miedo, eso no se debe de hacer, sino conocer los miedos para conocer cuáles serían los caminos más adecuados para generar la estrategia. Ok. Entonces, ¿qué significa la muerte? Dolor y miedo. ¿Y qué produce el dolor y el miedo? Evasión. El ser humano evitará pensar en su propia muerte por naturaleza, porque siempre será un evento que produce mucho miedo. Ha producido dolor y la pérdida de los seres queridos en el pasado. A las personas les preocupa más el cómo van a morir que la muerte en sí misma. Será por un accidente, será por la delincuencia, será por vejez o por alguna enfermedad. Y aquí cada vez más personas mueren por una enfermedad que por todas las causas anteriores. En la historia, los seres humanos que mueren por causas naturales son los menos. Y esta incertidumbre es la que causa incomodidad. Casi todas las personas dicen que quisieran morir dormidos. Es el estándar, pero todos saben que es muy probable que no sea así. Han visto gente cercana padecer una enfermedad y luego morir, y nadie quiere el sufrimiento ni el dolor que eso produce. Eso genera miedo, el caer en una situación así, y como no saben que están en poder de su salud, entonces eso genera mucho miedo. Aquí voy a hablar de la primera ley de la termodinámica. Me vas a decir, bueno, Bruno, ¿qué tiene que ver la física con el miedo a la muerte? Pues todo tiene que ver, de una forma muy simple y muy natural. La primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y esto tiene implicaciones muy profundas. Tú eres un ser eterno. Ya sé que has escuchado esto en la iglesia, pero de verdad lo eres. De verdad, a nivel físico eres un ser eterno. ¿Por qué digo esto? Ok, sabes que tú tienes elementos químicos en tu cuerpo. Y estos elementos químicos se crearon desde el Big Bang. O sea, los elementos, el cuerpo humano tiene alrededor de 60 elementos. Déjame checar. Tiene 60 elementos más o menos. Y estos elementos se crearon cuando se creó el universo. Simplemente estos elementos
se van uniendo de formas diferentes para crear otras cosas. Los mismos elementos que están en tu cuerpo han estado en otros seres vivos anteriores a ti. Hace eones, eones, eones es una medida que va más allá de los miles de millones de años. ¿Okay? Y estarán después de que tu cuerpo caduque, estarán en otros seres vivos y en otros seres, en rocas, tal vez estarán unos 100 millones de años en una roca y luego se desprenderán para ir a hacer otra cosa. Comercial, por eso el agua de mar es curativa, aunque hayas escuchado otra cosa. El agua de mar tiene todos los elementos de la tabla periódica y si tú consumes agua de mar, tu cuerpo va a tomar los elementos necesarios para curarse. Curiosamente, aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Sabes tú que de esos 60 elementos, 12 de ellos me parece son los más comunes, los que hay en mayor cantidad, pero hay elementos que la ciencia no sabe exactamente no sabe exactamente para qué sirven, qué función tienen en el cuerpo. No lo saben. Entonces, esa es la magia de todo esto. ¿Okay? Todavía la ciencia no sabe, o si sabe, no lo dice, para qué sirven todos esos elementos en nuestro cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, la materia es una ilusión. ¿Ok? La materia es una ilusión. Y entonces, ¿por qué? Porque los átomos que conforman la materia sólida que nosotros vemos están básicamente hechos de dos cosas. Uno es vacío y la otra es energía. Entonces, básicamente la materia no existe. Todo lo que vemos es energía. Nuestros pensamientos son energía. Entonces, atendiendo a esta ley, tú eres un cuerpo de energía conteniendo temporalmente otro tipo de energía llamada alma, espíritu, lo que tú quieras. A mí me gusta decirle esencia para no entrar en controversia con posiciones de algunas personas. ¿Ok? Entonces esa energía, esencia, está contenida por la energía materia. ¿Ok? Tú eres un cuerpo de energía conteniendo esa energía. El medium más grande que ha existido se llamaba Chico Javier. Y él sostenía un concepto, él nos comparte un concepto muy interesante, que es el espíritu, el periespíritu y el cuerpo físico. Entonces, hay una película, como siempre, les comparto películas, les recomiendo películas. Hay una película en YouTube, está en portugués con subtítulos en español, que se llama La vida continúa. Véanla, es una de las 500 libros, más de 500 libros que Chico Javier canalizó y escribió, en el que nos comparte este concepto como si fuera una carreta. Una carreta con un caballo y un jinete. El Chico Javier nos dice, bueno, André Luis, que es la entidad interdimensional que él canaliza, nos comparte que el espíritu es como el cochero, como el chofer de la carreta. El caballo sería el periespíritu y la carreta el cuerpo físico, el cuerpo material, el cuerpo humano. Cuando el cuerpo se avería o deja de funcionar, el jinete, que es el espíritu, monta al caballo, que es el periespíritu, y continúa su viaje. Una buena analogía también es como si fuera un huevo.
Ajá. La yema del huevo es el espíritu, la clara del huevo es el periespíritu y la cáscara, el cascarón blanco duro, ese es el cuerpo físico. Entonces, en mi consulta y mi enseñanza les digo que el hecho de aceptar la reencarnación es como algo natural, es muy conveniente. ¿Por qué? Porque da una respuesta muy práctica a muchos de los dilemas del ser humano y que su vida será mucho más fácil si aceptan este concepto como cierto. Incluso la religión, o sea, si tú ves la mayoría de las doctrinas antiguas, casi todas manejan el concepto de la reencarnación como algo natural. Incluso la religión católica maneja este concepto como la vida eterna, como el paraíso, ¿no? La gloria. En otras ocasiones hablaré del karma, el dharma y el samsara, pero para las personas que yo atiendo con el tema de la transición, yo le digo transición, no muerte, la transición de un ser querido, les pregunto algo, ¿ok? Ok, tú tienes un familiar en el extranjero, sabes, un amigo que vive en otro país, que vive en otro estado, que vive en otro lugar, que casi nunca ves, no en otro país, en otro lugar. No lo ves, pero sabes que está bien, sabes que está bien esa persona y que algún día lo verás de nuevo. ¿Cuándo? Pues no sabes, pero sabes que un día lo vas a ver, ¿ok? Entonces, imagina que estás en un empleo, así es la muerte, o sea, así es el proceso de transición. Imagínate que estás en un empleo y te van a tocar vacaciones, en un lugar paradisiaco, el mejor hotel de playa donde te encanta estar, que sirven mojitos deliciosos y la alberca tiene la temperatura perfecta y la arena es blanca como talco, suavecita y el agua es cristalina y azul y está calientita el agua del mar. No. ¿Te gustaría ir de viaje ahí? Claro, por supuesto. O mejor, ¿te gustaría vivir ahí? Claro que sí, por supuesto. El problema, ¿sabes? Es que tenemos mucha información dramática con respecto a este tema de la muerte. Yo escribí un libro hace ya tiempo que toca este tema y cómo pienso que va a ser este proceso en el futuro. En otro directo lo voy a compartir porque creo que es interesante. Creo firmemente que en esta nueva era la gente, dice Maribel, estás pensando en el Caribe. Sí, o Los Cabos también puede ser, aunque hay ciertas personas que no les gusta. Creo firmemente que en esta nueva era la gente empieza a entender el proceso de la transición de una manera más natural, sin el drama. Y vamos a la última parte del directo, ¿okay? Nos quedan 15 minutos. Estamos en este viaje de aprendizaje para comprender la vida humana y el drama del hombre por una simple razón: para aumentar la conciencia de que todo lo que existe y lo que sucede es perfecto, de que el drama realmente no existe, es una disonancia con el ego, y que todo es un viaje de conocimiento y maestría. Estamos aquí para aprender y eso va a tomar muchas vidas. La rueda misma del samsara nos dice que cuando hayamos completado la rueda, vamos a terminar con
Cuando hayamos completado el aprendizaje, vamos a terminar con la rueda de reencarnaciones. ¿Okay? En el Bhagavad Gita dice esto. Es un libro muy extenso que, bueno, quien lo quiera leer lo puede leer, pero le va a tomar mucho tiempo, es muy, muy, muy extenso. Ok, entonces, estamos en este mundo. Tú te vas a preguntar, bueno, ¿por qué entonces regresamos y regresamos para aprender? ¿Y por qué estamos en este mundo de dualidad? ¿Y por qué morimos? ¿Okay? Bueno, tiene muchas respuestas buenas estas preguntas. Estamos en este mundo porque aquí la vida es muy rápida. En el libro perdido de Enki, habla de que Anu y su esposa ven a sus padres, y sus padres son como un par de adolescentes que tienen millones de años, y ellos ya son unos ancianos por estar en la tierra, aunque tienen miles de años y son mucho más jóvenes que sus papás. Ellos se ven como ancianos porque el tiempo en la tierra pasa muy rápido, se acaba muy rápido. Tú mismo o tú misma lo has comprobado. ¿Hace cuánto tenías, si tienes más de 60, hace cuánto tenías 40? Si tienes 40, ¿hace cuánto tenías 20? Hacer, sí, Bruno, 20 años. Sí, claro. Pero en percepción de tiempo es muy poco. Muchas personas dicen, parece que fue ayer. Y sí es cierto, la percepción humana se reduce muchísimo. Entonces la vida pasa en un instante. En un instante eres niño y dices, ay, ojalá fuera adulto. Y cuando eres adulto, finalmente las cosas pasan a una velocidad vertiginosa. Y esto tiene una muy buena razón de ser. La vida parece pasar en un parpadeo. ¿Por qué? Para acumular mucha experiencia de muchas vidas en relativamente un tiempo corto. Porque nuestro camino sigue, no en la dimensión humana que tú conoces, no el objetivo no es estar reencarnando todo el tiempo, no, el objetivo es avanzar hacia niveles, hacia estadios más altos de la energía. Pero necesitamos dices, ay, pues entonces ya no quiero reencarnar. No es tan sencillo. Para hacer eso tienes que comprender, tienes que aumentar tu conciencia y saber que todo es para algo bueno y amar incondicionalmente a todos y a todo sin juzgar. Prácticamente tienes que dejar de ser humano para entonces dejar de ser humano. Acuérdate, primero empieza aquí, en la mente, dejas de ser humano aquí para que esto ya no se manifieste. Nosotros vamos a regresar en tanto seamos esclavos de los apegos y la ignorancia. Por eso regresamos, para aprender las lecciones de vida. Ahí en los directos de lecciones de vida pongo varios ejemplos muy buenos de aprendizaje. La ignorancia se quita con conocimiento. El miedo se quita cuando experimentas eso que te da miedo. La muerte solo es la transición de un estado material a un estado inmaterial. Existen infinidad de libros que lo sostienen. Simplemente Chico Javier tiene más de 500 libros que sostienen esto. Los libros de Brian Weiss, que empiezan con muchas vidas, muchos maestros, solo el amor es real. Usted ya estuvo aquí, de Deep Fjord. Y otro muy interesante son 20 casos que hacen pensar en la reencarnación de Ian Stevenson.
¿Ok? Todas las doctrinas hablan de la reencarnación. La reencarnación es el estado natural de el ser divino que se manifiesta como humano. El cuerpo es el medio de aprendizaje que tiene el espíritu para obtener conocimiento y experiencia. Otra vez les recomiendo la película Far Away So Close, la pueden encontrar en YouTube. Es una película maravillosa de cómo un ángel ve la vida de los seres humanos. Y créeme, no hay nada que temer. Lo has pasado muchas veces. Ya sabes de qué se trata. Y solo debes de mirar en tu interior para saber que cuando un ser querido hace su transición, se libera de todas las limitaciones que existen en este plano material en el que tienes que trabajar y tienes que construir cosas con tus manos. Esto tiene mucho que ver con la Matrix, con el sufrimiento, y en un futuro hablaré de la Matrix del sufrimiento y por qué reencarnamos para estar en esta Matrix. Cuando hayas aprendido que no tienes por qué sufrir, que tú eres dueño de tu destino, que no dependes de nadie para ser feliz más que de ti mismo, entonces empezarás a ver las cosas de una manera distinta. Cuando entiendas que las cosas no suceden para joderte, sino para ayudarte, vas a empezar a ver las cosas de una forma diferente. ¿Okay? Pues bueno, este ha sido el directo del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si tienes algún comentario, si gustan los libros, les puedo hacer las recomendaciones. Escríbanme a brunocaballero@yahoo.com o contacto@brunocaballero.com o a mis redes sociales, que es en Facebook, busquen Viaje a la Conciencia, en YouTube busquen Viaje a la Conciencia, en Instagram busquen Viaje a la Conciencia o Bruno C. Caballero. Bueno, pues espero que les haya gustado. El día de mañana es viernes. Muchas gracias a todas las personas que verán esto en directo. Gracias a las personas de Panamá, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Cuba, por supuesto, Miami, Estados Unidos, Canadá, España y México. Gracias. Mañana es viernes. Pasen un gran fin de semana. Disfruten su vida, porque su vida solamente tiene un día. Y ese día es hoy. Acuérdense que el ayer es solamente un recuerdo y el día de mañana es solamente una ilusión. Muchas gracias. Cuídense. Bendiciones en donde quiera que estén. Gracias.